Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a hablar sobre Micronaut y sobre GraalVM. Y vamos a ver por qué GraalVM es un buen compañero, el compañero perfecto para Micronaut. Y os voy a intentar explicar las cosas que hacemos en Micronaut para hacerlo compatible con Graal y las opciones que os proporcionamos a vosotros como desarrolladores para que convirtáis o para que cuando tenéis vuestras aplicaciones Micronaut las podáis convertir a aplicaciones Graal. Además, también voy a contar un poco cómo testeamos esto, porque la aproximación tradicional que seguimos para testear Micronaut y otras bibliotecas y frameworks no termina de encajar muy bien con Graal. Pero antes de esto, me presento muy rápido. Soy Iván López, Ilomar en Twitter, trabajo en Object Computing. OCI es la empresa que está detrás de los frameworks Grails y Micronaut, soy parte del equipo de desarrollo de ambos frameworks. Además, organizo el grupo de Groovy de aquí, de la Comunidad de Madrid, y soy speaker habitual en distintas conferencias. Tengo aquí chapas y pegatinas de Micronaut y también de Graal, que me ha dado la gente de Oracle, así que cuando acabe la conferencia podéis venir a cogerlas. No os matéis, ¿vale? No sé si habrá para todos, pero no corráis a muerte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Puse este tweet hace una semana porque son 40 minutos de charla y tenía mucho material. Entonces, he tenido que cortar cosas y quería saber un poco la opinión de la gente que respondió sobre lo que prefería ver. Como veis, parece que la integración de Micronaut y Graal ha ganado, pero tampoco hay un claro vencedor. Entonces, he intentado centrarme más en esa parte, pero también tengo que contar cosas de la otra para que entendamos un poco cómo encaja todo. Entonces, tenemos que empezar por el principio, por GraalVM. Vamos a explicar qué es, qué no es, y vamos a intentar entender las ventajas que tiene y cómo podemos aprovecharnos de ello. Antes de empezar, una pregunta. ¿Podéis levantar la mano los que conozcáis algo de GraalVM? Como la mitad de la sala, más o menos. Básicamente, GraalVM es una máquina políglota, una máquina virtual políglota que ha hecho la gente de Oracle, y que soporta diferentes lenguajes de la JVM, pues Groovy, Java, Kotlin, Scala, y además, adicionalmente, soporta otros lenguajes como JavaScript, R, Ruby y Python. Y la promesa de GraalVM es que podemos ejecutar nuestros programas de una manera muy eficiente, con un gran rendimiento, y además podemos mezclar e interoperar los distintos lenguajes en el mismo código. Como he dicho, el lenguaje o máquina virtual políglota universal de Oracle, que soporta distintos lenguajes de la JVM y adicionalmente estos 4 más. Y lo que ocurre con GraalVM es que no han hecho un buen trabajo de marketing, porque debajo del nombre GraalVM hay como 3 o 4 cosas que se entremezclan unas con otras y no se sabe muy bien cuando estás hablando de GraalVM a qué te estás refiriendo. Por un lado tenemos el compilador Graal, ¿vale? Esto es un compilador, es el compilador just-in-time, como el que tenemos tradicionalmente en la JVM, en Hotspot, el típico C2, que está escrito en C y C++, pues el compilador Graal es ese compilador just-in-time que está escrito en Java. Y se puede utilizar en una JVM a través de este JVM CI, que es el Java Virtual Machine Compiler Interface. Al final es una interfaz que implementas, que obviamente no es nada trivial, y con este interfaz lo que te permite es cambiar el compilador just-in-time. Esto se hizo en OpenJDK 9, en el JEP 243, y posteriormente se hizo backport a Java 8, para que lo podamos utilizar pues eso, con Java 8. Y a través de este mecanismo lo que hacemos, o lo que hace nuestra JVM, es nuestra JVM normal, que utiliza este compilador just-in-time de Graal. Y lo que hace es que va a hacer todo exactamente igual que hace siempre, y en algún momento pues va a coger nuestras clases, las carga, las verifica, y ese bytecode, al final la JVM, le va a decir al compilador JIT, hola, por favor, ¿me puedes convertir este bytecode de la JVM en código nativo optimizado? Porque al final eso es lo que hace el compilador just-in-time. Coge nuestro bytecode y lo convierte a código nativo optimizado. Y la única diferencia es eso, es que este compilador just-in-time es el de Graal y está escrito en Java en lugar del tradicional. Y cuando utilizamos este compilador Graal, podemos utilizar los lenguajes que estamos usando actualmente, Java, Groovy, Kotlin, Scala, Clojure, lo que sea, cualquier lenguaje de la JVM, sin ningún cambio. Simplemente cogemos una máquina virtual que tenga este compilador, la sustituimos por la que estamos usando y tiramos para adelante. No hay que hacer ningún cambio. Simplemente es el cambio del compilador just-in-time. Y este es el compilador Graal. Por otro lado, tenemos Truffle. Truffle es un framework para soportar estos lenguajes, Ruby, Python, JavaScript y R, que no compilan a bytecode, ¿vale? Porque el resto compilan a bytecode, entonces es muy fácil que funcionen en la JVM, funcionan. Y lo que ocurre es que hacer un compilador de otro lenguaje a bytecode y que sea eficiente es una tarea muy compleja, no es nada trivial.
Lo que te ofrece Truffle es un framework que el desarrollador tiene que utilizar para crear un intérprete de su lenguaje, que es mucho más sencillo que crear un compilador. Y Truffle es el que se encarga de compilar ese intérprete a bytecode Java optimizado y posteriormente, con Graal, ese bytecode se va a volver a compilar a código nativo optimizado cuando toque. Hay dos niveles de compilación. Y por último, tenemos SubstrateVM. SubstrateVM es probablemente lo que, a lo mejor la mayoría de los que conocéis Graal, habéis siempre oído hablar cuando decimos, vamos a crear una imagen nativa. Esto lo hace Graal, SubstrateVM. SubstrateVM es un compilador ahead of time, que lo que hace es compilar nuestra aplicación Java a código nativo. Y lo que se obtiene al final, ese código nativo no tiene ninguna dependencia del JVM, y lo que se obtiene al final es un binario estático con todas las dependencias y con todo lo que se necesita dentro. SubstrateVM lo que hace es que analiza nuestro código a partir de nuestro punto de entrada, de nuestro main, y va recorriendo todo y va viendo todo el código que es alcanzable. Y ese código alcanzable va a ir al final en ese binario nativo. Si nosotros no estamos utilizando nada de Java útil, de colecciones, por ejemplo, nada que tenga que ver con colecciones va a ir en el código nativo final. Por lo que al final podemos conseguir binarios muy pequeños y solo estamos utilizando ciertas partes. No nos estamos trayendo un jar de una dependencia de 20 megas o de 15 megas cuando solo estamos utilizando 3 clases. En ese caso, solo esas 3 clases se convertirían a código nativo. Y finalmente, decir que SubstrateVM utiliza también el compilador Graal para hacer esta compilación ahead of time. Esta es la típica slide que veréis en todas las presentaciones de Graal. En el medio está Graal, que es la plataforma, ese runtime que está entre los lenguajes que están arriba y los contextos de ejecución que están abajo. Podemos ejecutar, como veis allá a la izquierda, el OpenJDK, o sea, en nuestra JVM, pero también podemos ejecutar con Graal aplicaciones en Oracle, en MySQL y standalone. Esto es esa compilación nativa de nuestra aplicación Java. Y esto es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? En convertir nuestro Java a un binario nativo de nuestra plataforma. Pero GraalVM tiene ciertas limitaciones que hay que saber y hay que conocer porque no siempre nuestra aplicación o nuestro proyecto, nuestro framework o nuestras bibliotecas que utilizamos encajan con GraalVM o no. Dynamic Class Loading no está soportado. Si lo que utilizamos, si el framework o las bibliotecas que utilizamos en nuestra aplicación utilizan Dynamic Class Loading, no podemos usar Graal. Reflection. Soporta Reflection, Graal. Pero le tenemos que decir en configuración de qué clases estamos haciendo Reflection, porque va a compilar todo ahead of time, es decir, va a intentar llegar a todo eso, a todo ese código y compilarlo. Si no sabe que cierta clase se accede por Reflection, porque al final puedes hacer un class for name y está en un string y es un string, no lo sabe. Entonces, hay que configurarlo y hay que decirle ciertos archivos de configuración diciéndole esta clase la voy a acceder por Reflection. Así que, por favor, tenlo en cuenta cuando generes esa imagen nativa final. Igual, Dynamic Proxies. Si utilizamos Dynamic Proxies, tenemos que configurarlo para que Graal lo sepa utilizar. Unsafe. Esto, por ejemplo, lo utilizan frameworks como Netty. Está parcialmente soportado. Depende de lo que hagáis. Netty está soportado en Graal. Pero en función del uso que hagáis del API de Unsafe, que en teoría no deberíamos hacerlo porque se iba a deprecar desde Java 9, estamos ya en el 13 y ahí sigue, podréis convertirlo o no. Más cosas. Class Initializers está soportado. Si tenemos código así, no hay problema. Invoke Dynamic Bytecode y Method Handlers, parcialmente. ¿Qué significa? Que en función de vuestro caso, puede que falle, puede que no. En la documentación tienen todo explicado más en detalle lo que significa cada punto. Lambda soportados, finalizers no están soportados y threads están soportados, ¿vale? Entonces, básicamente, hay que tener esto en cuenta porque, claro, nosotros hacemos una aplicación Java, pero estamos usando un framework. Entonces, puede que nosotros no lo hagamos, pero el framework utiliza alguna de estas técnicas o dependencias que traigamos utilicen alguna de estas técnicas. Entonces, puede que no podamos convertir nuestra aplicación porque esas bibliotecas externas utilizan algo como esto. Hemos hablado muy poquito de Graal. Y ahora tenemos que hablar un poquito sobre Micronaut. Entonces os vuelvo a preguntar, ¿quién sabe algo sobre Micronaut? Otro 40%. ¿Y quién ha desarrollado, está desarrollando alguna aplicación en Micronaut ahora mismo? Muy poquitas manos. Luego venís a coger chapas y pegatinas vosotros. ¿Y quién tiene alguna aplicación Micronaut en producción? Vosotros tenéis que coger pegatinas seguro. Esta no es una charla de Micronaut, ¿vale? El año pasado, aquí en esta conferencia, di una charla de introducción a Micronaut. Si no la habéis visto y os interesa saber más en profundidad, os animo a que veáis el vídeo. Pero voy a intentar explicar en una sola slide lo que es Micronaut para que más o menos todos sepamos de qué va. Micronaut es un framework para hacer no solo microservicios para el JVM,
que fue creado desde cero, con microservicios en mente, en el año 2018. 2017-2018. La versión 1.0 se publicó básicamente, yo creo que ahora hace un año. La actual es la 1.2.2. Es ultraligero, es reactive, opcionalmente, no os obliga a utilizar programación reactive si no queréis. Está basado en Netty. Y soporta, como desarrolladores, si usáis Micronaut, podéis utilizar los 3 lenguajes principales de la JVM, Java, Groovy y Kotlin, para hacer vuestras aplicaciones. De tal forma que no tenéis problema de elegir, podéis elegir el que más os interese. Y la clave principal de Micronaut es este Ahead of Time Compilation, que ya he hablado antes con SubstrateVM. Lo que tradicionalmente los frameworks Java basados en anotaciones, como Spring o como Microprofile, lo que hacen es que nosotros ponemos todas nuestras anotaciones, component, service, enable, lo que sea. Si sois programadores de Spring ya lo conocéis. Y lo que tiene que hacer el framework cuando arranca es leer todo el bytecode de toda nuestra aplicación para buscar todas esas anotaciones, para saber cómo interpretar nuestro código. Cuando hacemos inyección de dependencias, cuando ponemos un add controller, todo eso el framework lo tiene que interpretar. Y todas esas anotaciones y toda esa información que va leyendo la tiene que cachear y mantener en memoria para saber cómo funciona nuestra aplicación. ¿Qué ocurre con esto? Que si hacemos un Hello World, pues todo va guay, pero nosotros no ponemos Hello World en producción, hacemos aplicaciones que hacen algo de verdad. Entonces, lo que ocurre es que cuanto más código tenemos en nuestra aplicación, es decir, cuando tenemos una aplicación de verdad, el framework tarda más en arrancar, la aplicación tarda más en arrancar básicamente porque el framework tiene que leer cada vez más y más bytecode para analizar todo vuestro código y todas esas anotaciones y cachearlas en memoria, lo que implica mayor consumo de memoria, básicamente. Cuanto más código, tarda un poquito más y consume un poquito más de memoria porque tiene que almacenar esa información en algún sitio. Micronaut hace exactamente lo mismo, pero no lo hacen en tiempo de ejecución, lo hacen compile time. Cuando nosotros compilamos una aplicación Micronaut, se generan ciertas clases que tienen toda esa metainformación que el framework necesita para conocer vuestra aplicación, para ver cuando estáis haciendo una inyección de dependencias, cuando tenéis un controller, cuando tenéis cualquier cosa. Por lo que, una vez que arrancáis vuestra aplicación, el framework no tiene que hacer prácticamente nada, porque toda la información que necesita para conocer vuestra aplicación ya está ahí en esas clases. Entonces, simplemente arranca. Y da igual realmente que tengáis más código o menos código. No crece linealmente, o no se va a notar esa diferencia, porque todo el código y todo lo que necesita el framework se genera en tiempo de compilación. Micronaut es un framework que no utiliza reflection, no utiliza runtime proxies, no utiliza dynamic class loading, no utiliza generación de bytecode en tiempo de ejecución, no utiliza todas esas técnicas que tradicionalmente hacen los frameworks de Java durante todos estos años. Por lo que, al no tener nada de esto, encaja muy bien con esta compilación ahead of time que necesita Graal para funcionar. Con todo esto, ¿qué conseguimos? Pues arranques muy rápidos, como he dicho, porque no hay que hacer prácticamente nada cuando arranca tu aplicación. Toda la información que yo necesito ya la tengo ahí, ya está generada. El consumo de memoria es muy bajo, por lo mismo. No tengo que cachear nada, ya está todo generado ahí. Nos gusta utilizar este palabra natively cloud native, que básicamente significa que si yo soy un desarrollador que estoy utilizando un framework en el año 2019, quiero tener resueltas muchas cosas. No quiero tener que picármelas a mano, porque entonces volvemos otra vez para atrás. Micronaut proporciona un montón de cosas out of the box para vosotros. Discovery Client, configuración distribuida y externalizada, cliente HTTP, fallbacks, retries, distributed tracing, integración con un montón de bibliotecas y servicios externos. Muchísimas cosas para que vosotros realmente, como desarrolladores, os centréis en resolver el problema que tenéis que resolver y no en pegaros con cosas externas, simplemente las utilizáis. Micronaut Data es un toolkit, si venís de la parte de Groovy de Grail, si conocéis GORM, o si venís de Spring, conocéis Spring Data. Micronaut Data es similar a esos dos toolkits para acceso a datos. Hemos publicado la Milestone 1 hace aproximadamente un mes. Y se comporta exactamente igual que, por ejemplo, si conocéis Spring Data. Le dais una interfaz y el framework te lo implementa. La diferencia, de nuevo, es que Micronaut implementa esa interfaz en tiempo de compilación. Exactamente igual que hace con el resto de cosas. No hay runtime, no hay overhead, no hay nada. Simplemente en tiempo de compilación se precalculan todas las queries, se precalcula todo, se escribe, y en tiempo de runtime lo único que hace es se coge la query que ya está calculada y se ejecuta. Y finalmente, esta es una charla de Graal. Micronaut soporta Graal out of the box. Llevamos soportando Graal desde prácticamente, yo creo que hace un año, incluso un poquito más. Y es lo que vamos a hablar así un poco hoy. Esto ha sido básicamente Micronaut en, no sé, 5 minutos. Si queréis crear una aplicación Micronaut con soporte para Graal, Micronaut proporciona un CLI, una interfaz de línea de comando que crea un esqueleto de vuestra aplicación para que podáis empezar a desarrollar. Podéis hacer esto, mn, create app, el nombre de la aplicación, basic app, y entre todas las features que le podéis pasar, como eso, si queréis utilizar el Discovery Client, configuración externalizada, integración con cualquier cosa, tenéis que pasarle esta, Graal Native Image. Y al hacer esto, lo que va a crear el CLI es un esqueleto que va a tener 3 cosas.
La primera de ellas son las dependencias. Añadimos SubstrateVM, recordad, es lo que se encarga de compilar nuestra aplicación Java a esa aplicación, a ese código nativo. Y la dependencia Micronaut Graal en el scope de Annotation Processor, y esa es la clave. En este scope, algo que definas en este scope, lo que estás diciendo es que se va a ejecutar cuando estás compilando tu código. Y lo que tenemos en Micronaut es un Type Element Visitor que básicamente lo que hace es, sirve para engancharnos a esa fase de compilación. Y ese Type Element Visitor lo que hace es que se ejecuta cuando se está compilando vuestro código. Y lo que hace es generar toda la metainformación que he dicho que necesita Graal, se genera en tiempo de compilación para vuestra aplicación. Y si cambiáis algo y volvéis a compilar, se vuelve a generar la metainformación actualizada que tiene que generarse para que Graal pueda funcionar con vuestra aplicación. Además, proporcionamos un Dockerfile. Al principio, Graal, solo podías crear imágenes nativas de Graal para Linux y para Mac. Desde hace algunas cuantas versiones hay soporte para Windows. No sé si todavía es experimental, es muy experimental, funciona o no funciona. Yo tengo Linux y no he probado si funciona en Windows. La ventaja de proporcionar un Dockerfile, o las ventajas, son que la primera es que, por ejemplo, no tenéis por qué instalaros Graal si no queréis. Tenéis un Docker que lo hace. La segunda es si tenéis Windows o si teníais Windows hace 6 meses, no podíais usar Graal con Windows, pero lo podéis usar con Docker. Y la siguiente es que actualmente puede que estéis ya desplegando vuestras aplicaciones Java en Docker. En la última línea, en lugar de poner el entry point, como veis es /basicup porque es un binario, un ejecutable, en lugar de ejecutar eso, lo que tendréis será algo parecido como java-jar y mi archivo .jar. Lo único que cambia es que en vez de desplegar un fatjar, vais a desplegar un binario nativo. Pero vuestro despliegue, si ponéis estos Docker en Kubernetes o donde toque, no cambia. Y si sabéis un poco de Docker, esto es muy sencillo. Cogemos la última versión en el from, en la primera línea de Graal, copiamos todo y la línea run, native image, no server, class path y nuestro jar. Esa es la que realmente va a hacer la compilación. Y lo único que hacemos en el siguiente paso es coger ese binario ejecutable y lo ejecutamos en vez de con la otra imagen, que es muy grande, con una pequeñita de Alpine, un Linux mínimo que necesitas para ejecutarlo. Y eso es todo. Y finalmente, la tercera cosa que añade el CLI de Micronaut cuando creáis la aplicación es un archivo Native Image Properties. Este archivo lo que os permite es customizar y personalizar la imagen que vais a generar. Lo que estamos diciendo en este, que es el básico, a partir de aquí vosotros podéis añadir más y más informaciones. Queremos incluir esos recursos estáticos, es decir, la configuración de Logback, la configuración de tu aplicación y la del Bootstrap si la estás usando. La segunda línea lo que dices es, este es el nombre de mi binario, basicup, y la última es el main, porque SubstrateVM necesita empezar por el entry point, el main de vuestra aplicación, y a partir de ahí empezar a analizar todo para generar esa imagen nativa. Y como digo, aquí podéis añadir lo que necesitéis. No estoy seguro si habéis prestado atención en el Docker bien la línea que he puesto para generar la imagen nativa, y esto es lo único que necesitamos. Native Image. Native Image es un comando que viene cuando usamos la JVM de Graal. La opción no server ni siquiera es obligatoria, es opcional. Lo que haces es que si no la pones, cuando generas una imagen nativa, te levanta un servidor y te lo deja ahí en background, y aunque termine la generación de la imagen, se queda levantado esperando a que le mandes más peticiones. Con no server lo que hace es que lo levanta, compila tu imagen nativa y lo para. Y la última es decirle lo que quieres convertir, ¿no? El fatjar que se genera con toda tu aplicación. Y esto es todo lo que necesitamos. En versiones anteriores, si alguno utilizó Micronaut y utilizó la integración con Graal en versiones anteriores, antes proporcionamos un script, build native image sh, que era una línea así de grande, en el que había un mogollón de opciones de configuración que básicamente cuando tú lo veías por primera vez era como, ¿esto qué es? ¿Cómo voy a tocar esto alguna vez? ¿Qué miedo me da? Lo cierro, lo borro y no quiero saber nada más de esto. Esto ya no es necesario, simplemente eso es lo único que tenéis que hacer para generar vuestra imagen nativa. Pero claro, todas esas opciones que os he dicho que necesitábamos y que proporcionamos en ese script, se las tenemos que pasar de alguna forma a Graal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto, Composable Native Image Properties, es una cosa que incluyeron hace algunas cuantas versiones, cuando todavía estaban en fase de Release Candidate. Ahora ya la versión estable de Graal es la 19.2. Y lo que hicieron fue crear esta cosa que básicamente lo que hacen es que permiten embeber en el directorio metainf native image de nuestros jars archivos que se llaman Native Image Properties con toda esa configuración que necesita Graal para funcionar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que toda esa configuración que antes exponíamos al desarrollador, que realmente no entendía y no tenía por qué entender, ya no la veis. Se queda dentro de los jars de Micronaut, para que cuando
haya que cambiar algo, nosotros nos vamos a encargar de que funcione y de que no os tengáis que preocupar. Y de mantenerlo actualizado con cada versión. Y de que si cambiáis de versión de Micronaut no tengáis que pensar ¿y en este script le tendré que pasar alguna línea adicional, alguna feature adicional, alguna configuración rara que no conozco? Ahora se hace así. Y es lo que tienen que hacer y lo que están haciendo todos los frameworks y toolkits para dar soporte a Graal, es encargarse de que tu aplicación y tu framework funcione con Graal con esos archivos de configuración. La otra cosa es que ese archivo Native Image Properties que os enseñé en la slide anterior está en esta ruta, como veis, está dentro de vuestra aplicación, Source Main Resources, y a partir de ahí ponéis lo que queráis. Lo mínimo que pone es lo que os enseñé en la otra slide y tocáis y añadís lo que necesitéis. Y esto, como he dicho, es lo que hacemos nosotros. Estoy buscando aquí Native Image Properties en el código fuente de Micronaut. Pues veis ahí que los módulos HTTP-NETI, Inject, JDBC, Runtime, en muchos sitios, tanto en Micronaut Core como en un montón de los módulos de integraciones que tenemos de Micronaut con terceros, existen estos archivos y son los que se encargan de configurar Graal para que funcione esa integración. Y básicamente eso, Micronaut incluye todo lo necesario y esta es la pinta que tienen algunos de esos archivos de configuración que antes veíais vosotros directamente en ese script build native image sh. Por ejemplo, en el caso de, este es el módulo de inject, pues teníamos repórtamelos que las cosas que no están soportadas a runtime o allow incomplete class path, que significa si encuentras alguna clase que no está en el class path, no te quejes mucho, déjala porque puede que luego aparezca, entonces tenlo en cuenta. O en el módulo de HTTP, que lo único que hacemos era incluir ese resources con todos los mimetypes para que luego estén disponibles para la imagen nativa. O este, que es el que daba miedo, que es el de NETI, que como veis ahí hay una lista inmensa de clases que son, creo que prácticamente casi todas o todas son de NETI, y es lo que realmente para vosotros es transparente y no tenéis por qué ver. Y ahora ya no lo veis. Todo esto está dentro de los hashes de Micronaut y cuando cambiéis de versión, si esa línea hay que tocarla, va a estar tocada y para vosotros como desarrolladores todo va a seguir funcionando y no se va a romper nada. ¿Qué más cosas? Vamos a hablar un poco de las opciones que tenéis vosotros como desarrolladores para configurar vuestras aplicaciones para que funcionen con Graal. Porque, como he dicho, Micronaut funciona con Graal, pero cuando tienes una dependencia externa, puede que funcione y puede que no. Entonces, con estas opciones que os voy a comentar, sirven para que configuréis o para que le digáis a Micronaut y a Graal cómo tiene que comportarse con esa dependencia que no está funcionando. La primera es la notación at introspective. En esta notación la ponéis a nivel de clase, en vuestros pojos, y lo que va a hacer es generar lo que llamamos, lo diré, bin introspection, información de bin introspection, es decir, se genera cierto código en tiempo de compilación que sirve para que Micronaut pueda acceder pueda instanciar vuestros bins, vuestros pojos, pueda leer las propiedades con los getters, pueda usar setters sin usar reflexión, ¿vale? Y esa es la clave. El caso de uso típico, vosotros tenéis un controller y en Java trabajamos con pojos y nosotros queremos devolver ese pojo como tipo de retorno del controller, un usuario que tenga el nombre de usuario, la fecha de nacimiento, lo que queramos. Cuando hacéis eso en un controller, en una aplicación Micronaut, lo que está haciendo Micronaut es serializar ese pojo a JSON, porque creamos aplicaciones JSON, APIs JSON. Eso lo hace Micronaut utilizando Jackson, ¿vale? Lo que hemos hecho, Jackson todo eso lo hace con reflexión, ¿vale? Mal. Desde el punto de vista de rendimiento, mal. Desde el punto de vista de memoria, mal. Reflexión, mal. ¿Qué hace Micronaut? ¿Qué hemos hecho? En 1.1 añadimos un módulo de Jackson para hacer esa serialización y deserialización utilizando esta información de bin introspection, de tal forma que todo eso se hace sin utilizar reflexión. Y, por lo tanto, lo hacemos compatible con Graal. ¿Que no utilizáis Graal? No hay problema, porque podéis seguir utilizando este módulo. A partir de Micronaut 1.2, esto está activado por defecto, así que si anotáis vuestros pojos que devolvéis en los controles con at introspective, tenéis toda esa mejora gratis, aunque no uséis Graal. Type hint. Type hint sirve para anotar interfaces y decirle a Graal, estas son las posibles implementaciones que vas a tener en tiempo de ejecución, porque Graal no tiene por qué saberlo. Entonces, con esto le ayudas, ¿no? Le das un hint en esta interfaz va a tener estas 5 implementaciones, así que por favor tenlo en cuenta cuando generes la imagen nativa que esas clases tienen que estar ahí. Reflective Access se utiliza en los campos, en métodos, en constructores, en setters, para declarar eso, para declarar que algo se va a hacer por reflexión. Y esto principalmente sirve para integrarte con bibliotecas de terceros que están utilizando reflexión. Entonces, con esto lo vas anotando, lo vas marcando y ya se encarga ese type element visitor que conté de generar esa metainformación. Además, toda esta metainformación que se genera para Graal se genera en un archivo rollo reflect.json
Y vosotros, en esa ruta que tenéis dentro de vuestra aplicación, lo podéis personalizar. Si tenéis que añadir algo específico que a lo mejor no está soportado todavía, o que hay un bug, lo podéis añadir y también se va a respetar. Y ese archivo se va a pasar a la imagen, a la herramienta de Native Image para generar la imagen de Graal. Y finalmente, lo que he comentado, este es el Type Element Visitor que va analizando todo vuestro código fuente según compila y va a generar, a partir de estas anotaciones y de todo lo que tiene el framework, va a generar todos esos archivos reflect.json que se van a utilizar para la generación de Graal. Depurar errores. Si alguna vez habéis intentado generar una aplicación, compilar una aplicación Java a imagen nativa con Graal, es una prueba, es algo bastante. Cuando falla, básicamente, si funciona, todo perfecto, pero cuando falla, muchas veces es, ¿por qué ha fallado? No tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? No tengo mucha idea porque los errores no son muy claros. Y muchas veces es ensayo-error hasta que aciertas, básicamente. Puede que no podáis compilar, generar esa imagen nativa porque todavía no esté soportado algo, o haya un bug en Graal, o haya un bug en Micronaut. Pasa. Y cuando eso pasa, pues se reportan issues y se arreglan. Lo que han añadido en la última versión es más, cada vez van añadiendo, el equipo de Graal va añadiendo más opciones para que sea más fácil depurar este tipo de errores. Esto me pasó justo la semana pasada. Estaba intentando actualizar la versión de Netty en Micronaut y Netty desde hace unas cuantas versiones incluye esos archivos Native Image Properties que os he dicho. Y había cambiado algo y fallaba y daba este error. No hay instancias de esa clase Pull Byte Buffer Allocator de Netty en el heap. Esta clase se debe inicializar en runtime. Y te quedas así y dices, vale, ¿y qué hago con esto? Cuando creas una imagen nativa tienes principalmente dos flags, que es initialize at runtime y initialize at build time. Entonces, en este caso, pues con ese que se debería inicializar al runtime, pues pasas ese flag y cruzas los dedos a ver si funciona. No funcionó. Porque además eso ya estaba incluido en Netty. Pero luego aquí abajo, y esto es lo nuevo de la última versión, es para arreglar este problema, marca esa clase con initialize at build time, como veis ahí, además básicamente es copiar y pegar ese trocito y añadirlo a nuestro archivo Native Image Properties, o usa la información del trace para encontrar el culpable e inicializa ese culpable en tiempo de runtime. Y este error continúa, y en la siguiente pantalla veis esa traza detallada y veis la primera clase que llamó, o que fue como la candidata a ser culpable. Entonces, lo que hice fue añadí esa clase, que es de Micronaut, que se integra con Netty, y la puse con initialize at runtime, como me decía el mensaje, ¿no? el hint de intenta arreglarlo así. Y con eso se corrigió, se arregló, y en la siguiente versión de Micronaut ya tendremos una versión nueva de Netty con estos flags corregidos en esos archivos de configuración para que vosotros no os tengáis que preocupar. Y si pasáis de una versión a otra de Micronaut con ese cambio de Netty, todo siga funcionando sin que tengáis que preocuparos por nada y siendo todo transparente para vosotros. Os quería enseñar y os quiero enseñar cómo se crea una imagen nativa. El problema de esto tiene dos problemas. El primero es que tarda bastante tiempo. En función de vuestra máquina, la carga que tenga, lo compleja que sea, pues puede tardar 2, 3, 5 minutos y necesita mucha RAM, del orden de 7, 8, 9 gigas de RAM. ¿Qué significa? Que si intentáis crear una imagen nativa y no tenéis RAM suficiente, va a swapear. Vuestra máquina va a empezar a swapear y entonces los tiempos, en vez de tardar 3, 4, 5 minutos, van a tardar 25 o 30 minutos porque va a estar swapeando constantemente. Como no quería perder 5 minutos de la charla, de solo 40 minutos, en ver cómo funciona, lo que he hecho ha sido un vídeo acelerándolo en el que os voy a explicar, esto es un pantallazo en el que os voy a explicar lo que vais a ver en el vídeo, para que luego lo podáis ver un poco rápido y no perdamos aquí tanto tiempo en esperar básicamente a que termine. Lo primero que hago, espero que se vea bien por ahí atrás, utilizo la versión con SDK Manager, utilizo la versión de Java de Graal, la última, 19.2.0. Compruebo Java-version, que estoy ejecutando eso, como veis ahí, Graal VM Community Edition 19.2.0, basada en JDK8. Y luego ejecuto Gradle Assemble y como veis ahí, en el paso de compilar vuestro código Java, se están generando esos archivos por el famoso Type Element Visitor de Graal, está generando estos archivos que son los que posteriormente se van a incluir en el jar y la imagen, la Native Image Tool, va a procesar y va a saber cómo generar vuestra imagen. Es lo que hacemos justo abajo, Native Image, no server, class path y el archivo, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la siguiente slide, se va a ver el vídeo, no se puede parar, así que no pestañéis mucho. En la izquierda de vuestra pantalla vais a ver el terminal y luego a la derecha, cuando ejecute el comando Native Image, va a aparecer mi administrador de tareas
y se va a ver el consumo de RAM y la CPU, ¿vale? Lo voy a ir comentando de todas formas para que lo vais viendo, para que no os perdáis nada. Empezamos aquí. Ejecutamos, comprobamos que la versión de Java es la que es, Gradle Assemble para generar el FATYAR de nuestra aplicación. Se ha compilado y ahora native image, no server, class path, y ahora empieza. Y ahora va a aparecer en el lado derecho el administrador. Veis que estoy consumiendo unos 3,7, 3,8 gigas y la CPU, pues bueno, están por ahí los 4 cores empezando a hacer cosas. En el lado izquierdo es donde se está generando la imagen nativa y si veis la memoria va subiendo. 4,9, 5, 5,2, la CPU cada vez va subiendo más. Todavía parece que está al 100%, pero todavía no está. Luego se van a poner los 4 cores y va a ser una línea continua. 7 GB de RAM, 7,6, va subiendo más. En el terminal va avanzando un poquito. Y ahora en este momento es cuando va a empezar de verdad a terminar la compilación de la imagen nativa. Veis que el vídeo está pegando un poquito saltos, porque está todo. 9 GB de RAM, veis los 4 cores al 100%, el ventilador del portátil está zumbando a tope. Y ahora en algún momento va a terminar y lo que va a pasar es que la gráfica de la CPU va a bajar, la gráfica de la RAM va a volver a soltar esos 7, 8 GB que ha cogido, lo ha terminado. Veis a la izquierda 175 segundos ha tardado en generarlo. Y aquí en el LS lo que tenemos es un binario que ocupa 51 megas y que no tiene ninguna dependencia de la JVM. Lo ejecutamos y como veis ha arrancado en 20 milisegundos, ¿vale? Es instantáneo. Y lo que estoy haciendo ahora simplemente es mandar un curl para ver que funciona, ¿vale? Como digo, es un poco rápido, pero es mejor que si tenemos que estar esperando aquí 5 minutos a que lo haga todo. ¿Veis en la gráfica cómo se ha quedado? Que ha soltado toda la RAM que había cogido y cómo ha bajado la CPU. La aplicación arranca en 20 milisegundos. Esa es una de las ventajas de Graal. Imaginaos desplegar esto en Lambda. Es instantáneo. La JVM siempre tienes una pequeña penalización en los code de startups. Con esto no lo tienes. Esta aplicación, si la ejecuto en mi máquina Java-Hard, tardará, es un portátil que ya tiene 3 años, tarda alrededor de 1,5 segundos. En máquinas más modernas, una aplicación Micronaut arranca del orden del segundo, menos, 700, 800 milisegundos. Y todo esto está muy bien, ¿no? Y mola un montón, pero ¿cómo testeamos esto? Porque, claro, generar una imagen nativa tarda un montón. Esta tarda 3 minutos, hay otras que hacen más cosas y tardan mucho más. Y necesita mucha RAM. ¿Qué más cosas ocurren? Que GraalVM cambia muy rápido. Ahora mismo es más estable, ya hay versiones estables, entonces ya no se rompen tanto, no rompen cosas tanto, que a veces pasa y las rompen, y nosotros también las rompemos en Micronaut. Pero era muy común que en las versiones anteriores, en Release Candidate, lo que nos pasaba siempre era, la aplicación de Micronaut funciona con Graal Release Candidate 6, perfecto, sacaban la Release Candidate 7 y petaba, porque habían cambiado algo. Lo corregían, lo corregíamos, funcionaba la Release Candidate 8, llegaba a la 9 y se volvía a romper. Entonces, teníamos que buscar una forma de que no pasara eso, de que no nos enteramos cuando salía una release que no funcionaba el soporte, ¿no? Teníamos que testearlo antes para corregirlo si era problema de Micronaut o para reportarlo al equipo de Graal y que lo pudieran corregir. Nosotros para testear Micronaut utilizamos Travis. Cada vez que se comitea en master, se hace push de una rama, cualquiera de vosotros envíes un pull request, se ejecutan los tests en Travis. Pero Travis tiene el problema de que tiene una limitación muy importante con la RAM. Y esto necesita mucha RAM. Entonces, básicamente no funciona. Si te pones a intentar generar una imagen nativa aquí en Travis, o te aborta la ejecución o tarda infinito. Así que necesitamos otra opción distinta para poder testear esto. Y lo que hice fue utilizar GitLab. Si conocéis GitLab, GitLab es un clon open source de GitHub. Realmente no es clon, quiero decir, se vende como clon, pero para mí GitLab tiene muchísimas más cosas que GitHub. Yo ya conocía, antes de entrar en OCI, yo ya conocía GitLab, lo llevaba utilizando como 3 o 4 años, era el administrador de GitLab en mi anterior empresa. Y GitLab tiene una cosa que GitHub tiene ahora, esta cosa, no sé si se llama Actions o Flow, no sé, una especie de CI integrado que han sacado hace cosas de unos meses, está todavía creo que en beta. GitLab tiene GitLab CI desde hace como 7 años y funciona muy bien. Y además GitLab es open source. Entonces, ¿cómo testeamos Micronaut, Graal con GitLab CI? ¿O cómo lo testeamos realmente? Lo que tenemos es un job periódico que se ejecuta cada hora. ¿Por qué no lo ejecutamos cada commit? Básicamente porque yo no tengo permisos de acceso al repo de Graal. Yo puedo poner un hook en el repo de Micronaut que notifica el job y que se ejecute en cada commit en Micronaut. Pero en el de Graal no lo tengo y obviamente no me van a dar permisos. Así que necesitaba hacer algo que fuera homogéneo para no tener dos cosas distintas. Y decidí que esta era una buena opción. Ese job lo que hace es comprobar si ha habido algún commit, tanto en la rama master de Micronaut como en la rama master de Graal. Y si hay algún commit, tira para adelante el pipeline y lo ejecuta. Y lo que hace es, se clona el repo de Graal y lo compila desde el código fuente, la última versión de master.
para asegurarnos que estamos testeando contra lo último que en algún momento se va a convertir en una release que van a liberar. Y lo que hace, una vez compilado Graal, es generar imágenes nativas de aplicaciones de pruebas que sabemos que funcionan con Micronaut, porque las he creado y sé que funcionan. Entonces, o mejor dicho, en algún momento han funcionado. Y si dejan de funcionar, significa que o el equipo de Graal o nosotros de Micronaut lo hemos roto. Y hay que arreglarlo porque funcionaba. Una vez que se generan esas imágenes nativas de esas distintas aplicaciones, se ejecutan tests funcionales. Se levanta la aplicación y se ejecutan tests contra los endpoints para comprobar que el resultado es el esperado. Porque no basta con que puedas generar la imagen nativa, a veces la puedes generar, pero a veces en cuanto la ejecutas, punto barra lo que sea, falla directamente. O arranca y cuando le haces un hit a algún endpoint que hace algo, es cuando peta. Entonces tienes que asegurarte que todo de verdad, que es un test funcional de verdad y que funciona y que pasa todo. Y por curiosidad, luego pondré las slides. Este es el repo donde están todas esas aplicaciones de prueba. Y este de aquí es el repo de GitLab donde está el código, digamos, que se encarga de ejecutar todos los tests y todo el pipeline de GitLab. ¿Qué aplicaciones tenemos? Tenemos esta Basic Application, que es la que os he enseñado aquí en la demo, que lo que prueba básicamente es la inyección de dependencias, la serialización de los pojos y los retornos de tipos reactivos y no reactivos. Tenemos otra aplicación distinta para la parte de AWS. Podemos desplegar Micronaut en AWS y podemos crear funciones y las podemos empaquetar como una imagen nativa. Esta aplicación se encarga de saber que eso funciona. Otra prueba, el Service Discovery que tenemos con Consul y el cliente HTTP que utiliza ese Service Discovery para encontrar la instancia y llamarla. Recursos estáticos y vistas. Micronaut soporta server-side rendering, es decir, podemos renderizar HTML en el servidor. No es lo más común porque si haces una API-JSON realmente esto parece que no tiene sentido, pero puede que en algún momento a lo mejor queréis mandar un email y ese email probablemente tenga un formato HTML. Para eso lo podéis utilizar. Soportamos Handlebars, TimeLeaf, FreeMaker y Velocity. Entonces esta aplicación realmente lo que tiene son 4 ramas en las que se prueban los distintos templates. Los endpoints de management para ver el info, el health, para ver todo el estado de tu aplicación y las métricas. El Distributed Tracing con Zipkin. También soportamos Jaeger, pero Jaeger con Graal no funciona bien. Tengo abierta una issue en el repo de Jaeger desde hace como medio año y ahí sigue. Y RabbitMQ, lo soportamos. Fire4Get y RPC. Y la seguridad con JWT. Y esto no significa que solo esto funcione con Graal. Esto significa que estas son las cosas que ahora mismo se están testeando. Sabemos que, por ejemplo, Micronaut Data funciona con Graal, hay algunos otros módulos que funcionan, Kafka también está funcionando. Simplemente no he tenido todavía tiempo para crear más aplicaciones y extender esta batería de pruebas. Y estos son algunos pantallazos de GitLab CI. Aquí, como veis, está todo verde y esto es lo que aspiras a tener siempre. Esta es la pinta que tiene el detalle de uno de esos jobs. El primero simplemente loga los commits para saber qué commit ha ejecutado la build, por si algo falla, saber pues, quién es el culpable, básicamente, el commit que ha roto la build. En el siguiente paso, en el de build Graal, se compila Graal desde código fuente, en la columna Micronaut se generan todas las imágenes nativas de esas aplicaciones Micronaut y en el último paso se ejecutan los tests funcionales. Esto es lo que pasa cuando fallan. A veces, si te falla solo uno en la columna de Micronaut, no pasa nada, porque en general GitLab CI a veces no va del todo fino o está tardando más de la cuenta y también te puede matar el proceso. Cuando fallan 3, probablemente es que algo ha pasado y no ha sido GitLab, sino que has sido tú. En este caso, fuimos nosotros, rompimos algo, ya no me acuerdo el qué, y básicamente la aplicación no compilaba, entonces lo detectamos, lo arreglamos y tiramos para adelante. Otras veces lo que pasa es que tienes 5 seguidas que están fallando y entonces también dices, normalmente algo pasa, algo se ha roto. No sé si veis la fecha, ahí pone 15 de febrero, y lo que pasó fue, en el 15 de febrero solo teníamos 4 aplicaciones de prueba, que las 4 estaban rotas. Entonces, pues miras el log y ves que ahí hay un index out of bound exception y que no hay código de Micronaut. Entonces, pues lo que haces en este caso, o lo que asumes es que, vale, no hemos sido nosotros, lo han roto ellos, ¿no? ¿Y qué haces? Abres un bug. El equipo de Graal, hemos trabajado y estamos trabajando mucho con el equipo de Graal para que funcione Micronaut con ellos. Ya nos conocemos, yo les he abierto un mogollón de issues. Y pues nada, das toda la información que puedas. Siempre, recomendación general, siempre que abráis una issue en un proyecto open source, dar toda la información que puedas. Si podéis dar una aplicación de prueba, una aplicación mínima que pruebe el error, mucho más fácil, porque no tienes que hacer nada. Como desarrollador, lo único que haces es que te clonas el repo, reproduces el error, lo ves y lo intentas arreglar. De la otra forma, tienes que averiguar lo que esa persona estaba intentando hacer y muchas veces no es tan fácil. Entonces les di toda la información, les di la aplicación de ejemplo.
y dijeron que ya lo habían detectado ellos también y 3 días más tarde estaba corregido y como compilamos Graal desde código fuente no tuvimos que hacer nada. 3 días más tarde la build empezó a pasar sola sin problema. Y como resumen, GraalVM es una tecnología muy interesante, nueva y muy interesante. Se ha empezado a oír y ha habido mucho hype durante este último año, el tema de imágenes nativas. Yo creo que cada vez se va a oír más. En el 2020 probablemente se oiga muchísimo más. Simplemente hay que ser consciente de las limitaciones y las cosas que tiene, ¿vale? No es todo tan bonito ni tan fácil. El Ahead of Time Compilation de Micronaut es el complemento perfecto porque básicamente funciona igual que lo que espera Graal. Hace esa compilación antes, ¿no? Entonces encajan muy bien. Por eso podemos soportar Graal out of the box en Micronaut desde, pues lo llevamos soportando desde hace más de un año sin ningún problema. Vamos ajustando. En cada nueva versión de Graal añaden nuevas mejoras y nosotros en cada versión de Micronaut vamos añadiendo mejoras y nos vamos asegurando con toda esta parte de test de que vamos alineados y que todo funciona y que no se rompe nada por el camino. Con esto conseguimos incluso, ya habéis visto en el vídeo, aplicaciones que arranquen todavía más rápido, básicamente casi un par de órdenes de magnitud, hemos bajado 20 milisegundos, y que consumen todavía menos memoria porque no tienes esa dependencia de la JVM, sobre todo en el arranque, que siempre hace que las aplicaciones Java les cueste un poquito más en arrancar, aunque cada vez menos, con esto es todavía menor. Y finalmente los desarrolladores al final están contentos, son más felices, tienen una nueva herramienta, tienen una nueva forma de resolver sus problemas y son más felices. Esta es mi información de contacto, voy a publicar las slides y pondré un tweet con ellas, pero si tenéis 30 segundos, os pediría por favor que fuerais a esa URL, bit.ly/codemotion-mn-graal o en ese QR code. Es un Google Form anónimo con 4 preguntas para darme feedback de la charla. Si os ha gustado la charla me lo decís, si os ha parecido una mierda me lo decís. Podéis decir lo que queráis, no me voy a ofender, además es anónimo, o sea que realmente no voy a saber quién lo ha dicho. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo yo creo que para alguna preguntilla. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta. Aquí hay una. Hola, muchas gracias. Has comentado lo que sí funciona en Micronaut en Graal. ¿Algo que no funcione o tenemos que tener cuidado para...? Algo que no funcione. Por ejemplo, frameworks como Hibernate, que utilizan mucho Reflection, hace unos meses no funcionaban ni para atrás. Ahora cada vez tenemos ya alguna aplicación, todavía lo que pasa es que no está en la batería de test, que sí funciona. Pero muchas veces es ensayo-error, porque es en función de cómo esté esa dependencia que estás usando y cómo esté hecha y si utiliza o no todas esas cosas de esa lista de limitaciones, pues puede funcionar o no. Entonces, realmente se escapa de nuestro alcance. Lo único que podemos hacer es facilitar con todas estas opciones las cosas al desarrollador para que le pueda integrar y al final muchas veces no lo soportan y no es culpa. Quiero decir, no es porque Graal no lo soporte a lo mejor ni es porque Micronaut no lo soporte, es porque esa dependencia la tienen que actualizar. Los desarrolladores de frameworks y bibliotecas tienen que actualizar su código si quieren, para hacerlo compatible con Graal. Entonces, muchas veces es ensayo-error y tampoco hay una lista de cosas que no se soportan. Gracias. Si la dices, la repito yo para la cámara. Sí. La pregunta es, las limitaciones de Dynamic Class Loading y todo eso son solo si utilizas imágenes nativas y si utilizas la JVM normal no tienes esos problemas. Sí, exacto. Si utilizas la JVM normal, lo único que cambia es el compilador de Graal que vas a utilizar, que vas a utilizar el Just-in-Time Compiler de Graal y no el C2, entonces no hay problema. Del performance de Graal. Exacto. Por ejemplo, Twitter lleva utilizando Graal no como modo imagen nativa, sino como JVM más el compilador en producción desde hace como, no sé, 3 o 4 años. Y lo utilizan y básicamente encaja muy bien porque los microservicios de Twitter en escala, la curva que tienen o la cosa que tienen de just-in-time, el compilador básicamente, con este compilador has tenido como un 11 o un 12% de beneficio, de rendimiento, han reducido el consumo. Que a lo mejor pensáis que no es mucho, pero en la escala de Twitter, un 11% significa parar muchas máquinas, lo que significa es ahorrarse muchísima pasta
simplemente porque lo que estás haciendo es utilizar la misma JVM con otro compilador just in time. No te estás aprovechando de ninguna ventaja de la compilación nativa, pero te estás aprovechando del compilador. Sí. Dila si quieres. Sí. Ah, perdón. Si no, luego seguimos, ¿eh? Bueno, en la imagen de Docker que hacías, tirabas de Alpine Ellipse. ¿Hay algo por qué no tires de Scratch? Porque no lo hemos probado, básicamente. O sea que realmente no lo sé. Probablemente puede funcionar con Scratch sin ningún problema. Aceptamos pull request. Vale. En serio, en serio. Es un proyecto open source, Apache 2. Hay muchas contribuciones muy buenas que han venido de la comunidad. Sí, ya te veo. La pregunta es qué tal funciona todo esto metido en contenedores de Docker. ¿Utilizando las imágenes nativas o utilizando la versión Java con...? La de imágenes nativas no la he probado. O sea, he hecho alguna pruebecilla, pero no la he usado realmente en producción. Pero la otra, en el proyecto en el que yo estoy trabajando actualmente, estamos usando Micronaut para hacer aplicaciones y las estamos desplegando en Kubernetes en contenedores. Y funciona. O sea, no tenemos ningún problema de esto se rompe, esto se para, funciona. Hola, has mencionado que se soportan las Cloud Functions. ¿Se puede conseguir al Production Ready? Se soporta desplegar en AWS Lambda. En principio sí, es Production Ready. Debería serlo. Si no es que hay algún bajo, hemos roto algo, entonces sí, es Production Ready. Me dicen que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos. Recordad coger pegatinas y demás. Y si alguno se ha quedado sin alguna pregunta, podemos seguir charlando. Yo voy a estar aquí el resto del día. Muchas gracias.